está destinando Ecuador actualmente en su presupuesto para los subsidios, para los bonos sociales? El bono de desarrollo humano es un pago mensual que podría ir desde $50 hasta $150 para ayudar en teoría a quienes viven en una situación de pobreza, una ayuda económica que entrega el Estado, necesario, pero bien, y mal utilizado también como herramienta política para regalar, encantar o conseguir votos en tiempos de elecciones. Mae Montaño, ministra de Inclusión Económica y Social, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, estimada Stephanie, un gusto saludarle y por supuesto a la audiencia les saludo con un gran abrazo. Tema muy importante para los ecuatorianos en este momento en que la pandemia nos deja un gran pasivo y 1.400.000 nuevos pobres en el Ecuador. Me parece que es importante un debate sobre el tema. ¿Tiene usted en sus manos ahora, ministra, ese reto cuando el país viene justamente de una crisis económica sin precedentes? Ha dicho que hay un plan, la red de protección social para los más vulnerables, para extenderlo, para ampliarla, y eso no necesariamente es bueno, porque significa que hay más pobres, que hay más ecuatorianos que no tienen para comer, para cumplir con su canasta básica. ¿Cómo están haciendo para saber quiénes más, cuántos más deberían acceder al bono de desarrollo humano? En este momento, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y su equipo de trabajo y sus funcionarios hemos establecido algunas prioridades que, por supuesto, tienen que ver con el mandato del presidente Guillermo Lasso, que con gran sensibilidad ha podido identificar cuáles son estos reales y profundos problemas. Y dentro de esas prioridades, por supuesto, el MIES apoya profundamente el plan de vacunación, porque tenemos que cuidar la vida de los más vulnerables en el Ecuador y estamos en este momento precisamente empujando a nuestra gente, a los que están bajo nuestra protección, pero también a nuestros servidores a vacunarse. Y les decimos a los padres, a las madres de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adultos mayores, de las personas con discapacidad, que la primera cosa es cuidar la vida de la gente. Así que primero, entre nuestras prioridades está apoyar el plan de vacunación 900 en el país y dentro de los objetivos propios del MIES, es siempre importante poner en el contexto que en este mismo momento, con un presupuesto de $1.600 millones, que es el que maneja el MIES, nosotros tenemos una red, yo le divido en dos partes para poder didácticamente explicar. En una red de protección económica, que son los beneficiarios de las transferencias monetarias, que les conocemos como bonos, y que son aproximadamente 1.400.000 ecuatorianos, que están en la extrema pobreza en el Ecuador. Pero tenemos también una red de protección social de cerca de 500.000 de ecuatorianos. Así que la tarea del MIES en este mismo momento es una gran red de cerca de 2 millones de ecuatorianos que están bajo la protección del Estado. Eso es lo que hay actualmente, y además es lo que hay. 1.400.000 ecuatorianos recibiendo el bono y con el presupuesto que usted ya muy bien indica, pero con el nuevo bono Prospera que ha anunciado el gobierno, el propósito es llegar a 400.000 familias más. Necesitan saber quiénes son esas 400.000 familias que más necesitan, de lo que se ha hecho, por ejemplo, cómo van a seguir calificando quién debe acceder en situación de extrema pobreza geográfica, quiénes podrán calificar. A veces es bueno, mi querida Stephanie, también establecer algunas cifras. Como decía, la pandemia nos deja en situación de pobreza a cerca de 6 millones de ecuatorianos. O sea, 3 de cada 10 ecuatorianos están bajo la línea de pobreza. Se aumentaron el número de pobres y también los números nos hablan de 2.300.000 ecuatorianos en inseguridad alimentaria. La estrategia del gobierno del encuentro tiene que ir a afrontar estas dos condiciones: nuevos pobres, nuevas personas en extrema pobreza, pero también en inseguridad alimentaria, que significa tienen hambre. ¿Qué es lo que planteamos? ¿Qué es lo que plantea el gobierno? ¿Cuáles son las definiciones que nos ha dado el líder del gobierno, en este caso el presidente Guillermo Lasso? Llegar a 400.000 nuevas familias en estas circunstancias significa primero aliviar su situación económica difícil, pero también significa inyectar liquidez a una economía que está en una situación crítica y que necesita rápidamente recuperarse. ¿Y eso está previsto, ministro, que sea con dinero o con tarjeta para hacer compras de alimentos, dado ese contexto? Vamos por la segunda modalidad, porque entendemos primero que hay que garantizar que este recurso, que esta transferencia llegue a sus reales beneficiarios. Uno de los temas más importantes del gobierno
y de las definiciones del presidente es que hay que combatir la corrupción en todas sus formas. Así que en la nueva transferencia monetaria nosotros vamos a identificar un mecanismo que, aprovechando de las tecnologías, de la digitalización, nos permita llegar directamente a sus beneficiarios sin que hayan manos oscuras por ahí. Como decimos, no permitiremos que un centavo de los más pobres se vaya al bolsillo de los más vivos. Así que estamos viendo y analizando todos estos mecanismos. Cuando me dice la segunda, para adquisición de alimentos. Se refiere entonces con una tarjeta, por ejemplo, para adquisición de alimentos. Ahora, hace algunos años, para ministra, adquisición de alimentos, conversábamos en este mismo espacio con la directora de la iniciativa de Oxford sobre la pobreza y el desarrollo humano, en una investigación que estaba haciendo en su entonces Harvard sobre cómo se debería medir la pobreza multidimensional, porque ¿qué es lo que pasa? A los gobiernos les interesa decir que han reducido la pobreza, pero ¿según qué índice? Si es que es ingresos, quien tiene un ingreso menor a $50, por ejemplo, entra en el índice de pobreza extrema, pero el que gana 51 ya no es considerado pobre. Entonces, hay que sincerar esos índices y mediciones también para saber quién está en esa situación, además de extrema, de pobreza, o quién debería acceder a ese y más bonos. Indudablemente. ¿Qué es lo que hemos hecho en estas circunstancias, en las responsabilidades del MIES y en sus nuevas acciones? Que entendemos que hay otras manifestaciones que no solamente tienen que ver directamente con el ingreso, que tienen que ver con la situación de hambre, con la situación de acceso a los alimentos, con la posibilidad o la imposibilidad de acceder a los servicios básicos, que en este caso no son directamente responsabilidad del MIES. Pero en el tema de acceso a alimentos, que no tenemos bajo las competencias directas del MIES en estas circunstancias, entonces hemos estado en un programa que se llama Ecuador sin hambre. Y con ese programa pretendemos llegar más allá de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, a todas las familias y a las regiones del país. Por ejemplo, en las provincias de la región de la frontera norte del Ecuador, hemos recibido delegaciones que imploran, porque esa es la palabra que tenemos que utilizar, por la adquisición de alimentos. O sea, tienen tanta hambre que lo que primero piden es, por favor, que nos hagan llegar kit de alimentos. Entonces, a través del programa Ecuador sin hambre, más allá de que la caja fiscal está débil, lo conocemos, no tenemos un presupuesto del Estado, del presupuesto del Estado para financiar esto, hemos convocado a la empresa privada, a los sectores productivos, a los sectores de la sociedad civil, a unirnos en un gran frente que ya sacamos en una primera patada inicial, que fue esta donación primera de 1 millón de vasos de leche a través de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y del Oriente. Y con esto estamos llamando entonces, haciendo una motivación a otros empresarios, a otros sectores productivos. Estamos en grandes diálogos a venir a esta unidad, como nosotros decimos, súbase al tren de la unidad, para ir en auxilio de los más pobres y sobre todo de aquellos que tienen hambre en este momento. Así que estamos fortaleciendo ese programa. Para identificar quiénes son los que están en un plan en el que requieren lo más básico, que es comida, para hambre, que es uno de los propósitos, sí, y luego quienes pueden seguir accediendo. Recordemos que aquí se activó hace tiempo una comisión de estadística de pobreza. Ahí estaba Semplada, estaba el MIES, estuvieron un sinnúmero de asesorías para que exista un enfoque. Lo que se buscaba era que sea un enfoque integral. Para ello se deberían establecer también otros indicadores, otras variables para la medición, es decir, educación, trabajo, seguridad social, salud, agua, alimentación, y si bien ahí podrían entrar muchas más personas, la idea, ministra, de un bono no debería ser que cada vez haya menos personas, porque la aspiración es que salgan a un bono productivo, quizás, que no haga falta, o más bien haría falta cambiar el enfoque para que sea un subsidio que destina el Estado, pero para generar un cambio, no para mantenerlos en esa línea de pobreza, sino que salgan. Indudablemente. A ver, ¿qué estamos haciendo en estas circunstancias? Primero, hay que tomar al registro social, hay que fortalecerlo, hay que depurarlo, y hay que tomar todos estos factores de los que usted ya muy inteligentemente ha planteado, para tener en realidad un registro no solamente de las personas que están en extrema pobreza, que en este momento están subregistrados. Si nosotros estamos hablando de beneficiarios del bono en aproximadamente 1.400.000 familias
cuando las nuevas estadísticas nos están hablando de más de 2 millones de personas en extrema pobreza. Significan que están subregistrados. Y hay zonas del país, como por ejemplo la región amazónica, por las condiciones geográficas, por las condiciones en las que viven determinadas comunidades, en las que hay que hacer un estudio a fondo. Hay que actualizar, hay que modernizar inclusive las formas de medición, y eso también lo está haciendo el gobierno a través de su Secretaría Específica de Registro Social, apoyados por el MIES y apoyados por el INEC. Nuevas mediciones, sí. Nuevas mediciones con nuevos enfoques se van a realizar en el país para tener el registro social de todos los ecuatorianos según su condición social y económica. El MIES es parte de ese proceso, sí, va a ser parte de ese proceso porque somos también los principales usuarios del registro social. Y lo triste de saber es que entonces serían más las personas que estarían en condiciones de seguir recibiendo ese bono por cómo están viviendo y las condiciones de pobreza extrema que están viviendo en este país. Ahora, para eso hace falta también recursos. Usted dijo que le entregaron un hueco financiero, unos 300 millones de dólares, pero que tenían el financiamiento desde el BID. Ahora, ¿qué otros organismos también al que puedan acceder, además para que estos subsidios, para que el gasto social en sí esté financiado? Cuando se habla, por ejemplo, de una reducción de otro tipo de subsidios, de combustibles para el Estado, lo que se podría esperar es que cuando hay incluso extensiones financieras de organismos multilaterales, eso se vea traducido en mayores beneficios para inversión en el gasto social, o también se tienen que ir reduciendo allí. Yo sinceramente siento que tenemos el respaldo del gobierno del encuentro, el respaldo de los otros sectores, sobre todo del sector económico. Es indudable, es indiscutible que tenemos que poner en el mismo plano y en la misma mesa, en las mismas situaciones de valoración a la política social y a la política económica, que tienen que ir de la mano. Si la política económica no se revitaliza, si la economía no se recupera rápido y no obtiene su reactivación, va a ser imposible que podamos proteger a todos los ecuatorianos que están en situación de pobreza. Hablamos de 3 de cada 10 ecuatorianos en situación de pobreza. Tiene relación con esto de solamente 3 de cada 10 ecuatorianos en edad de producir tienen un empleo adecuado. No podemos tratar por separado a la política social de la política económica. Las dos se retroalimentan y las dos se refuerzan mutuamente. Lo que esperamos es que las autoridades del sector económico y que las autoridades del sector social trabajemos en unidad, trabajemos de manera articulada. Por eso la relación interministerial e intersectorial tiene que darse de manera permanente. Yo siento que ese entendimiento, que esa visión la tiene el presidente Guillermo Lasso como líder del gobierno, y por eso nos sentimos más tranquilos y respaldados también por esa visión y por las decisiones que ya se están tomando, tanto en el área económica como en el área social. Esa frase de la mejor política social es la generación de empleo y de oportunidades de emprendimiento. Tiene que hacerse una vivencia real en el país, también para que el MIES pueda cumplir sus procesos de llevar a la gente desde la inclusión social, que significa la protección del Estado, hacia la inclusión real económica, que significa que las personas pueden obtener un empleo adecuado o tener condiciones para desarrollarse como emprendedor. Esos procesos tienen que darse al mismo tiempo. La ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, con nosotros en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Invitamos a la vacunación, mi querida Steffi, espero que usted también ya se haya vacunado. Recuerden, ecuatorianos, trabajar en la economía y en lo social significa primero vacunarse para llevar al país por la senda del progreso. Gracias por haber estado con nosotros.